Nosotros somos alumnos del CECIT 03 Plantel Santiago, técnicos en servicio de hotelería, y les hablaremos acerca de la preparación de un platillo regional, en este caso el cocido, para con ello demostrar los secretos de la cocción de los alimentos, los cambios físicos que sufren los alimentos al tener un aumento de temperatura, el tiempo que tarda en llegar al punto de ebullición, etc. En sí, mostraremos la preparación y receta de un platillo y lo relacionaremos con la materia de física. Los ingredientes para realizar este platillo son 1,5 kilogramos de chamorro con una pizca de sal, 8 litros de agua, se le añade sal, un cuarto de ejotes cortados en tercias, 200 gramos de zanahoria picadas en cubos, 2 chayotes cortados en cuartos, 4 papas grandes, 2 varas de apio partidas en 4 partes, una cebolla partida en cortes julianas, un chile verde, 3 o 4 calabazas grandes partidas en cubos grandes, 100 gramos de brócoli cortados en mitades, 4 cebollas cambray y una hoja de laurel. Los materiales requeridos fueron una olla, una cuchara de madera, cerillos, alcohol sólido y leña de mezquite. Procedimiento. Primeramente cesamos la leña y lavamos la olla. Una vez lavada la olla, se vierte el agua, que debe ser purificada, con sal y se deja hervir. Posteriormente, se pican los ingredientes. Ya con el agua hervida, se coloca la carne previamente sazonada con poca sal y pimienta. Después, se deja en el lumbre tapada durante 1 hora mientras llega al punto de ebullición. Una vez cocida la carne, se colocan el chayote, las papas y la zanahoria en la olla. 10 minutos después, se vierten el resto de los ingredientes. Para finalizar, se deja tapado durante 15 minutos aproximadamente para que se acaben de cocer todos los ingredientes. La cocina es un lugar donde pasan cosas que la mayoría de la gente ignora o pasa por alto. Está lleno de misterios acerca de la cultura culinaria y al mismo tiempo un laboratorio de sensaciones. Es la forma donde la mayoría de las personas se quedan con lo que ven y no se detienen con los detalles. ¿Qué sucede exactamente cuando cocinamos la comida? A grandes rasgos, podemos decir que la estructura bioquímica y la composición nutricional del alimento se altera con respecto a su estado original. Las moléculas en el alimento se deforman y se degradan. Los nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, se destruyen, alteran y pierden dependiendo la temperatura, método y tiempo de cocción, pues a partir de los 40 grados ya se observan destrucciones de los enzimas y cambios estructurales en las proteínas, que lógicamente aumentan con el tiempo. La frontera calorífica de estas reacciones negativas son 110 grados. Se coagula alrededor del 50% de las proteínas. Una parte importante de estas se vuelven inutilizables para nuestro organismo. Las altas temperaturas también crean cruzamiento entre hebras de ADN en las proteínas. Este tipo de proteínas ya están implicadas en muchos problemas de salud, así como también son un factor en la aceleración del proceso de envejecimiento. En el caso de la carne, por ejemplo, se destruyen proporcionalmente más vitamina B6 que metionina, lo que fomenta la acumulación de homocisteína, que es aterogénica, e inicia la formación de radicales libres, factor muy importante en los problemas cardíacos. La estructura natural del agua también se acelera. Se crean sustancias tóxicas y productos secundarios de la cocción. Cuanto mayor la temperatura de cocción, más toxina se crea. Al cocinar grasas, especialmente proteínas, se generan distintas sustancias cancerígenas y mutagénicas y multitudes de radicales libres, etc. Cocido. Hervir los alimentos. Es la forma más antigua, sencilla y rápida de prepararlos, y quizás sobre todo si cocemos el menor tiempo posible.
la menos agresiva. La temperatura no sobrepasa los 100 grados Celsius, que es la de ebullición del agua. Una de las principales desventajas es que se supone pérdidas de nutrientes, vitaminas, hidrosolubles y minerales por el efecto del calor. Para disminuir estos efectos, basta con reducir la temperatura y el tiempo de cocción. Si las legumbres son de buena calidad y se remoja previamente, se cuecen perfectamente en solo 1 hora, un tiempo bastante más prudencial y aceptable. Propiedades físicas del alimento. Textura. Sensaciones que producen el alimento, es decir, si es jugoso o el alimento está seco, si es suave de masticar o duro. Entonces sabemos que la textura de los alimentos son las sensaciones que se producen en la boca al momento de ingerirlo. Color. Es importante desde el punto de vista comercial, ya que un alimento pasa a ser seleccionado o aceptado, debe tener el color que se espera al consumidor. Aroma y sabor. Composición del alimento y de la presencia de sustancias ácidas, salinas o volátiles. Con el desarrollo del sabor depende de una combinación de los productos, de la degradación de los azúcares y de las proteínas. Acidez. Sustancia que puede ser medida a través del volumen. Cambios que se producen durante la cocción. El volumen o tamaño de los alimentos varía. En función de la pérdida o el incremento de agua a los ingredientes, por ejemplo, las legumbres aumentan su volumen, porque durante la cocción absorben agua al igual que las pastas o el arroz, mientras que las carnes se reducen. Se pueden perder vitaminas y minerales, en mayor o menor medida, dependiendo del método de cocción usado. Por ejemplo, en el agua, cuando hervimos las verduras, puede quedar vitamina C, potasio, sodio, cloro y vitaminas como el complejo B, mientras que en grasas, durante una fritura, puede perderse vitamina A, O, K y E. La fibra se modifica, se vuelve más digerible. Por ello, una verdura cruda tarda y necesita más trabajo de nuestro cuerpo para digerirse que una verdura cocida. De allí que se recomienda ingerir verduras cocidas cuando sufrimos de un problema estomacal. Se inactivan sustancias o bacterias. Puede ser beneficioso en algunas ocasiones y perjudicial en otras. En la cocción se matan algunos microorganismos patógenos y se reduce el riesgo de infecciones alimentarias, pero al mismo tiempo se pueden matar buenas bacterias. No modifica las calorías. Las calorías no se incrementan o se reducen por la cocción, pero sí se modifican otros aspectos que nuestro cuerpo pueden llevar un balance de energía diferente. ¿Qué hace el calor en los alimentos? La aplicación de calor en los alimentos tiene varios objetivos. El primero de ellos es convertir a los alimentos en digestibles, hacerlos apetitosos y mantenerlos a una temperatura agradable para comerlos. El uso de calor distribuye los agentes biológicos para obtener productos más sanos y duraderos. Del mismo modo, los tratamientos térmicos persiguen destruir agentes biológicos como bacterias, virus y parásitos, con la finalidad de obtener productos más sanos. ¿Qué transferencia de calor se presenta? Se observa la convección, ya que es el paso de calor a través de un fluido, como aire, agua o grasas, por mezcla de porciones de distinta temperatura y densidad. La transmisión calórica básica entre sus moléculas es también por conducción, pero en lo que hace al sistema, la fluidez del mismo determina que la circulación interna de la energía calórica se dé por una continua de masas, donde las partes calientes ascienden, por tener menos densidad, circulando y dejándole su espacio a las más frías. Existen dos clases de convecciones, una natural y otra mecánica. La que se presenta en el cocinamiento del cocido de res es convección natural, que ocurre cuando los líquidos calientes o los gases suben mientras que los fríos bajan. Esto causa una constante y natural circulación de calor. Por ejemplo, la cocción del cocido de res, ya que cuando se coloca una olla con un caldo, las moléculas que se encuentran en la base de la olla se calientan. Estas suben a la superficie y las frías más pesadas se hunden. Una vez llegan al fondo de la olla, se calientan y comienzan a subir. El método de cocción es concentración, que se refiere al calor húmedo, que es el proceso de cocer o hervir
de la cocción de los alimentos a un punto de ebullición o hervido. Porque el producto absorbe líquido durante el proceso de cocción, los productos delicados combinan su apariencia durante el proceso de cocción, llegando rápido al punto de ebullición, menos pérdidas de nutrientes y aromas. La ley de los gases que se presenta en el cocinamiento del cocido es la ley de Gay-Lussac, que es la relación entre la presión y la temperatura de un gas cuando el volumen es constante. Esta ley fue enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a principios de 1800. ¿Por qué ocurre esto? Al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por tanto aumenta el número de choques contra las paredes. Es decir, aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. ¿Cómo funciona la olla a presión? La olla a presión es un ingenio presente en muchos hogares y mucha gente la utiliza para que los tiempos de cocción se reduzcan de forma drástica. El agua líquida empezará a transformarse en vapor, pero como todo esto no puede escapar, empezará a aumentar la presión en el interior de la olla. Según aumente la presión, empezará a aumentar la temperatura de ebullición, por lo que el interior de la olla tendrá más agua líquida y su equilibrio con su vapor, a una temperatura superior a los 100 grados centígrados. Dato interesante. Los cambios entre el alimento y el fluido de cocción se producen por ósmosis, paso recíproco de líquidos de distinta densidad a través de una membrana porosa que los separa. Nosotros recomendamos preparar este platillo en una olla de presión, ya que se reduce el tiempo de cocción y se evita la contaminación.